El aislamiento social no nos detiene para seguir creando. La magia sigue intacta y con más fuerza que nunca. Estamos mutando hacia una nueva era y ya nada podrá detenerla. Usina Radio. La evolución online. Seguinos e informate en nuestro portal digital www.usinaradio.com.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales. Estás escuchando Usina Radio. Seguí nuestro portal digital de noticias y escuchá nuestra programación. www.usinaradio.com.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como @usinaradio_, Twitter @usinaradio o escribinos a nuestro número de WhatsApp 11 58 21 96 14 en Facebook como Usina Radio o en nuestro canal de YouTube. Usina Radio. Usina Radio te mantiene informado. Del campo a tu mesa, un programa dedicado al sector agroindustrial, con la mirada puesta en las necesidades, desarrollo y crecimiento de las economías regionales, oportunidades de inversión y actualidad del sector, con un equipo bien federal, con María Eugenia Briones, Fernando Sotz, Abelardo Usandivara y Damián Gianoli. Entrevistas, opinión y muy buena música de diferentes regiones del país. Viernes, 20 horas por Usina Radio. www.usinaradio.com.ar Del campo a tu mesa. Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva emisión del Campo a tu Mesa. Hoy estamos con unas complicaciones de conectividad de nuestros compañeros de trabajo, tanto en Salta con Abelardo Usandivaras y María Eugenia Briones, y bueno, se cayó aparentemente una red repetidora que genera conectividad también en Santa Fe, donde se encuentra nuestro compañero Fernando Sotz. Así que estamos esperando a ver si se pueden conectar con los datos móviles. 20 horas 3 minutos, como dije recién, 23 grados 4 décimas. Así que vamos hasta ellos que vayan ingresando, vamos a ir con una pequeña ronda de noticias que están vinculadas obviamente al sector, ¿no? En donde se informa que proyectan una contribución récord de la agricultura en la economía argentina en el 2021. Esto se relaciona a que habría un aumento del 29%, que sería una cifra cercana a los 9.100 millones de dólares, y un 35%, una cifra cercana a los 8.900 millones de dólares, en el Producto Bruto y en las exportaciones agroindustriales respectivamente. De la soja y el maíz, aunque se detuvo por intensa lluvia, el cereal se perfila con una menor caída rinde respecto a la temporada anterior, pero bueno, no está, obviamente que el tema de las lluvias ha complicado muchísimo a lo que tiene que ver las lluvias, la sequía fundamentalmente, ¿no? Ha atravesado un tiempo, la escasez de lluvias, ha atravesado un tiempo difícil nuestro campo argentino. La cadena forestal se reunió con Culfas y presentó inversiones por 7.000 millones de dólares. En términos generales, también se instalará un laboratorio biofábrica en la estación experimental bonaerense de Mercedes. Siguiendo con las noticias, y que está relacionado en cierta manera en la entrevista que hoy tenemos central de nuestro programa del campo a tu mesa, se cayó la sesión especial para prorrogar la ley de biocombustibles por la falta de quórum. Lamentablemente, bueno, se preveía una extensión en la exención de beneficios que tenía el tema de los biocombustibles, perdón, y en teoría el gobierno estaría pensando adelante un proyecto nuevo, ¿no? Lamentablemente ayer no se consiguió el quórum necesario para abordar el tema, que ya cuenta con la aprobación del Senado, pero ayer estuvieron a creo que 20 diputados de conseguir el quórum, pero lamentablemente no se pudo lograr. Así que creo que ya está conectada María Eugenia. ¿Estás, María Eugenia, ahí? Sí, no llegué todavía a mi casa, pero estoy yendo. Bueno, ahí le estaba comentando un poco
a nuestros oyentes que hoy tenemos un día un tanto complicado con la conectividad. Abelardo está en ruta y está complicado con la conectividad. Fernando parece que por los cortes de luz, que ayer en Buenos Aires también hemos tenido ayer cortes de luz que nos han imposibilitado salir los dos programas que tenemos nosotros el día jueves. Pero bueno, por suerte a vos te veo conectada, si no iba a quedar acá solo como loco malo, como dicen en algún lugar. Bueno, buenas noches, Damián, y buenas noches a la audiencia. Sí, acá estamos, transitando por ya te diría, llegando a la Catedral de Salta. Llueve, acá lloví. Qué lindo que se ve todo, ¿eh? Por algo, la verdad que se merece el apodo de Salta la Linda. Qué bella que es Salta, ¿eh? La verdad que sí. Para vos debe ser una escenografía cotidiana que por ahí no te llame la atención, pero a uno que la ve de tanto en tanto cuando visita la provincia, realmente es muy hermosa la provincia de Salta. Mira, yo amo la fotografía, soy fotógrafa, así que la disfruto siempre desde todos los puntos de vista. Y obviamente amo los valles calchaquíes más que nada. Pero el centro, el casco histórico está bastante lindo, bastante bien mantenido. Estás pasando por una casa, no sé si es histórica, pero es hermosa la que estás pasando. No, por la ahí. catedral. Ahora por la catedral. La catedral, mira qué linda que está la catedral, la verdad que está hermosa. Sí, realmente es muy lindo, muy linda la imagen que nos estás brindando en este momento con tu celular. Ahí se ve que no hay mucha gente en la calle, ¿no, María Eugenia? No, porque está lloviznando, así que no hay mucha gente, pero temprano había bastante movimiento. Mira, ¿y cuándo llegaste a la provincia de Salta? Porque estuviste haciendo notas en Patagonia durante mucho tiempo, ¿no? Varias semanas. Sí, un par de semanas. No, estuve 15 días en la Patagonia y llegué, ya no me acuerdo, así que me perdí con los días, el 21. Lo que pasa es que fue muy largo mi viaje porque como está cerrado Aeroparque, las conexiones son en Ezeiza y fue un viaje más largo que ir a Europa, te juro. Todo el día estuve en el aeropuerto. ¿Estuviste mucho tiempo de espera, de demora? Sí, llegué a las 10 de la mañana de Bariloche a Buenos Aires y mi avión salía recién a las 5 de la tarde, así que imagínate. Qué bárbaro. Y bueno, siempre que vuelvo del sur me cuesta un poquito entrar en training. No, amo mi provincia y en general te diría que amo mi país. Estoy un poco partida porque cada lugar que voy me quiero quedar a vivir, todos me encantan. Pero la Patagonia tiene un atractivo muy particular para mí. Desde que la conocí por el año 89, que la recorrí íntegra, me fui por la costa y volví por la cordillera. Y los cambios que veo ahora son tan grandes y no son buenos, que me sorprende mucho. Y ya que estamos en el tema de la Patagonia, bueno, viste que la semana pasada hablábamos un poco, no, la pasada, cuando estuvimos con Andrea Pacerini, que recorrimos juntas. Hay cosas que no se muestran. Te iba a invitar precisamente, Mari, a que mientras vos te vas acomodando un poquito, yo voy a poner un tema musical y después nos contás cómo te fue en esos 15 días de visita en la Patagonia, qué viste de distinto, qué te llamó la atención, qué es todo eso lo peor que está, que nos comentabas recién. Y bueno, obviamente que vos estás vinculada al tema de la propiedad privada y interpreto que también debe tener mucha relación con ese tema, ¿no? Así que sí. si querés... Vamos a la música y les cuento. Dale, voy con un temita musical que creo que te va a gustar. Si se calla el cantor, que creo que nosotros no nos tenemos que callar nunca, y por eso vos formás parte de este equipo, de este staff de trabajo en la radio, para que nos cuentes qué pasa en algunos lugares del país. ¿Te parece? Perfecto, Damián. Vamos a la música entonces. Vamos a la música. Estás escuchando Usina Radio. Seguí nuestro portal digital de noticias y escuchá nuestra programación. www.usinaradio.com.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como @usinaradio_, Twitter @usinaradio o escribinos a nuestro número de WhatsApp 11 58 21 96 14. En Facebook como Usina Radio_ o en nuestro canal de YouTube. Usina Radio. Usina Radio te mantiene informado. Del campo a
Del campo a tu mesa, un programa dedicado al sector agroindustrial, con la mirada puesta en las necesidades, desarrollo y crecimiento de las economías regionales, oportunidades de inversión y actualidad del sector, con un equipo bien federal, con María Eugenia Briones, Fernando Sotz, Abelardo Usandivara y Damián Gianoli. Entrevistas, opinión y muy buena música de diferentes regiones del país. Viernes, 20 horas por Usina Radio. www.usinaradio.com.ar. Del campo a tu mesa. Bueno, siendo las 20 horas 15 minutos, 23 grados 4 décimas, continuamos en vivo. Ahí la vemos bajo una lluvia tenue, parece, ¿no, María Eugenia? ¿O es fuerte la lluvia? Sí, no, es una lloviznita, pero esa que ¿Te molestan? te moja. Ahí la vemos transitar por la ciudad de Salta a Euge. Euge, no sé si estás si nos estás escuchando en este momento. Bueno, les cuento mientras tomamos la reconexión con María Eugenia Briones desde la ciudad de Salta, desde esas hermosas imágenes que nos está transmitiendo Eugenia, que Eugenia estuvo 15 días en la Patagonia, recorriendo la Patagonia, en donde obviamente vio muchas cosas que ahora ella nos va a relatar. Ella estuvo en su momento cuando sucedió el problema en la Patagonia con los incendios. También nos trae novedades porque hizo entrevistas y obviamente ella tiene una relación, porque la fortaleza más grande que tiene dentro del periodismo, María Eugenia, es que trata muchos temas que tienen que ver con la violación de las propiedades privadas, ¿no? Y eso no solamente lo hace en Salta, sino que se toma su tiempo para recorrer el país. Y recién nos comentaba de que lamentablemente ella, no sé si creo que es desde los años 80, finales de los años 80, empezó a visitar la Patagonia y vio que es una cosa totalmente distinta a lo que ella había visto en su oportunidad, ¿no? Y yo creo que debe tener relación con esto, con la problemática que hay no solamente en el sur, en la Patagonia, sí, en muchos lugares, sino en muchos lugares del país. Con ella hemos entrevistado a gente de la misma provincia de Salta, ¿no? Que ha tenido problemas. No me acuerdo de ese caso tan paradigmático que nos trajiste en una oportunidad, Euge, del señor de la familia Velarde. Claro, que le habían puesto un montón de cosas adentro del campo sin pedirle permiso, y cuando él fue a hacer el reclamo lo tomaron más como que el delincuente era él que los que le estaban usurpando la propiedad, más o menos. Sí, tal cual. Y lo que te decía con relación a la Patagonia, bueno, cuando yo recorrí por primera vez, que yo era joven, tenía 21 años, y me tomé mi tiempo también, estuve varios meses viajando. Llegué por la costa hasta más abajo de Comodoro Rivadavia y subí por la cordillera y bueno, me metí en todos los pueblos habidos y por haber. Realmente me enamoré de la Patagonia, casi me quedo a vivir en Esquel, mira. Y mi impresión, bueno, en esa época era el auge del Alto Valle de Río Negro. El gobierno daba créditos muy accesibles para que la gente comprara tierras para hacer minifundios, y lo que se hacía en ese momento era todo de exportación, fruta fina, espárragos, las famosas manzanas de Río Negro. Realmente era una cosa impresionante, digamos, por un lado cómo crecía en lo que puede ser, te puedo decir, un tema de producción agropecuaria, y además lo que yo sentí, porque es muy dura la Patagonia realmente, que no era para cualquiera, es decir, que así como es de pródiga, cuando uno quiere trabajar, porque es muy pródiga, también es muy dura, porque el clima es muy duro, en la costa el viento, el frío, en la cordillera, bueno, ni hablar, el invierno es largo. Yo, te digo, estuve gestionando para irme a vivir al Alto Valle en ese momento, bueno, fue como un proyecto familiar, pero mi familia no se animó, yo realmente me había enamorado de eso. Y además, la Patagonia la poblaron criollos y muchas comunidades, como, bueno, acá en Salta tenés la comunidad sirio-libanesa, la comunidad judía, la española, la italiana,
Allá en Bariloche hay como 28 comunidades. Y fue realmente gente de afuera la que se le animó, fueron pioneros. Eh, y lo que yo siempre digo, que la Patagonia no era para vagos, no era para vagos, por lo mismo que es tan dura, o sea, vos no podés vivir sin trabajar en un lugar donde tenés un invierno tan largo y tan áspero. Aparte yo Y creo que tenés que planificar muy bien todo lo que tiene que ver con la producción, con la inversión, porque si no de un momento totalmente, para el otro es como que te quedás y te tenés que volver con las manos vacías, con una mano atrás y otra adelante, como decían antiguamente, ¿no? Me imagino, ¿en qué notaste el cambio fundamentalmente en la Patagonia? En las ganas de hacer, en la cantidad de emprendedores que hoy no hay? ¿Por dónde pasa el cambio fundamentalmente, Euge, si lo podrías definir de alguna manera? bueno, lo que en su momento fueron los pioneros o los emprendedores, hoy eh, son los supervivientes, te diría, los sobrevivientes. Primero, porque ya los márgenes de ganancia en la producción no son los mismos, tienen, al igual que todo el país, cargas impositivas muy altas, y además se le suma el tema del riesgo de la propiedad privada y la inseguridad jurídica de la que siempre hablamos. Por otro lado, se llenó de gente que no fue a trabajar, eh, gente del conurbano, de Santa Fe, de La Plata. En una de las usurpaciones, que la semana que viene lo vamos a entrevistar a Diego Frutos, donde nadie puede entrar, que es en Villa Mascardi, la gente que está metida ahí adentro, todos son prófugos de la justicia, y están ahí, digamos. Y Bariloche, por ejemplo, que me da la misma impresión y sentí lo mismo que te vengo describiendo respecto a la Patagonia, de golpe se llenó de gente que les daban un papelito, la municipalidad les daba un papelito, a modo de título, el papel dice y decía, certificado de ocupación precaria. Vos sabés que, Mari, él hace, en lo que estás haciendo mención vos en este momento, yo no sé si hace 15 años atrás, en una oportunidad que yo tuve de ir a Bariloche, no sé si es un poquito más, mira, tengo que hacer bien memoria, ya se empezaba a notar la conformación de como si fuera un pequeño conurbano afuera, a las afueras Asentamientos, sí, de Bariloche, asentamientos, ¿no? sí, Asentamientos, ¿así? sí, ¿Sigue sí, siendo? ¿Se asentamientos. implementó? Bueno, ahora hay muchos más, y más o menos se remonta a la época que vos decís, porque vos no sé si te acordás, que en el primer gobierno de Néstor Kirchner se intentó darle un giro que fue bastante controvertido y hubo muchos hechos de violencia en el propio Bariloche, darle un giro político que la Patagonia no lo resiste. Y cuando digo no lo resiste, te quiero decir no va con la idiosincrasia de la gente. Y posteriormente quiso ser candidato a intendente Vaca Narvaja. Y la propia gente no lo dejó. Bueno, para entonces, el gobierno ¿Es el nacional, mismo Vaca Narvaja que hoy es embajador en China o no? ¿O no tiene nada que sí, ver? no, sí, es el mismo, es el mismo. Ah, Bueno, me perdí en lo que te decía. que quisieran Ya, instalar una sí, cultura de que no es para la Patagonia. claro, el intendente de Bariloche en ese momento no era kirchnerista y tuvo un enfrentamiento grande con el gobierno nacional, con el tema de desalojos de algunas usurpaciones y además con esta candidatura medio impuesta de Vaca Narvaja, que como te digo fue la misma gente de Bariloche la que no lo dejó. Pero atrás de eso, digamos, para lograrlo, llevaron mucha gente. Y se formaron estos asentamientos que con un certificado de ocupación precaria les daban todos los servicios. Y actualmente lo siguen haciendo, se hacen los asentamientos o barrios populares que han crecido bastante en Bariloche, y hay una zona que es una zona alta de casas residenciales, donde ahora atrás del cerro hay unos asentamientos que yo realmente te digo, Damián, me pregunto cómo viven y cómo pasan el invierno, no sé cómo pasan el invierno. Pero bueno, con la perspectiva de que usurpando van a tener algún día su terreno, es eso básicamente. Mari, Distinto a lo que y en pasa en ese Villa sentido, Mascardi. ahora nos amplías perfectamente lo que viste en Mascardi, ¿no? Pero me imagino que todas estas situaciones generarán
una ola de inseguridad, ¿no? Para la gente que está en las ciudades y Totalmente, sí. debe haber incrementado muchísimo, ¿no? La inseguridad en las ciudades. Bueno, el año pasado, cuando yo fui, paré en la casa de un familiar, porque tengo familia en Bariloche, y me decía que el seguro de la casa de ellos, es un barrio residencial, este que te comento que está arriba hacia un cerro y que atrás del cerro hay asentamientos, y la compañía de seguros, para asegurarle la casa contra robo, le hicieron hacer modificaciones de arquitectura por un tema de seguridad. Para que te des una idea, lo que cuesta un seguro contra robos. Tuvieron que hacer modificaciones de arquitectura, poner rejas hasta en un ventiluz en el techo, hay bastante inseguridad, porque obviamente si hay gente que no trabaja y que vive en esas condiciones precarias, genera delincuencia, ya lo sabemos, gente que no trabaja genera delincuencia, con más o, o con más o menos carga de violencia. Y lo que sucede en Mascardi es el famoso conflicto con los autopercibidos mapuches, que desde mi punto de vista, precisamente en Mascardi creo yo que es un negocio inmobiliario, por la manera en que ellos avanzan. Pero después tenés una usurpación grande en el lote 26 en El Hoyo, y también tenés en Lago Puelo. Hay un par de comunidades mapuches que son descendientes de mapuches, porque son ya hoy en día criollos, pero que tienen personería jurídica y que viven tranquilos y en paz y hacen vida comunitaria y no molestan a nadie, que son los que en este momento están reaccionando un poco al rechazo hacia los otros, que son los violentos. Sin ir más lejos, hace 3 o 4 días reventaron el diario de Río Negro, no sé si te enteraste, una cuestión gremial, pero lo hicieron pedazos. Y bueno, a Diego cuando lo entrevistemos nos va a contar todo su padecimiento, porque a Diego le dieron 2 palizas, hace unos 15, 20 días atrás lo balearon en su propiedad, ahí en la Cristalina. Y lo que pasa en Mascardi es que ellos van avanzando lote por lote. En algún momento, el general Perón, por una cuestión de contener la avanzada chilena, propició que se vendieran esas tierras que rodean al lago Mascardi a un precio accesible para que la poblaran argentinos, porque el tema de la Patagonia siempre fue la falta de población. Los que hoy están ahí son ya segundos o tercer dueños, porque las tierras se fueron vendiendo, pero los lotes siguen del mismo tamaño, tienen 120 de frente por 480 de largo, y Terribles, ¿no? sí, son chacritas para lo que vos ves, digamos, vos ten en cuenta que allá no se puede cortar árboles. Pero esas Eh, chacritas que vos mencionás, ¿tienen algo que ver con la economía regional del lugar o son Algunas utilizadas? sí, otras no, otras no, otra es gente que en su momento se la compró y vive ahí. Yo conocí un par de vecinos, gente que vive ahí, tiene su casita ahí, trabajan en el Bolsón, trabajan en el Bariloche. Es como si, no sé, te dijera en Buenos Aires, vos trabajás en Capital, pero vivís en Pilar, ponele. Entonces, lo que ellos han ocupado, primero lo han vandalizado, y van vandalizando, van rompiendo y van dejando y van avanzando lote por lote. La Eh, justicia, y mira, uno es el del arzobispado de San Isidro, que lo vandalizaron completo, le prendieron fuego y lo dejaron y avanzaron hacia el lote siguiente, que es el de Gas del Estado, que también lo vandalizaron completo y uno puede pasar por ahí y ver cómo están sacando maderas de las paredes o de los techos, porque van y sacan madera, lo van desmantelando de a poco. Y a su vez después otro terreno de al lado que había un lugar que era un colegio, no, perdón, sí, colegio, San José, que era para los chicos, para que los chicos vayan y hagan campamentos, retiros espirituales, qué sé yo, con capacidad para 300, 250 chicos más o menos. Ese lugar lo entonces, tomaron, lo quemaron, lo vandalizaron, se llevaron lo que les servía y quedó abandonado ahí. Y prosiguen al lote que sigue, ¿me entendés? qué bárbaro, ¿eh? No, y yo te preguntaba, ¿y el accionar de la justicia ahí, ausente? Y en el caso del arzobispado, bueno, en el caso de Gas del Estado están como rendidos y no quieren hacer nada porque hoy por hoy son como 800 dueños esos y no se ponen de acuerdo entre ellos. En el caso del arzobispado de San Isidro salió el desalojo, pero no lo ejecutaron por una cuestión de corrección política, supongo, porque también pasa eso, de que salen los desalojos y dicen, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Y generalmente un desalojo significa que tiene que entrar la policía o
o la gendarmería, o quien corresponda, y si obviamente si del otro lado no... La policía es un auxiliar de la justicia en ese sentido, así que tienen Claro, que pero bueno, actuar. cuando entra la policía, entonces que balas de goma, que de un lado te contestan con tiros, que del otro lado no pueden disparar, que lo políticamente correcto, que Santiago Maldonado y toda la historia, no se animan a hacer los desalojos. Es así. Es lo que pasó con el arzobispado de San Isidro, porque salió el desalojo, pero después no lo hicieron. Sí, la verdad que bueno, esto que nos estás contando seguramente en la entrevista que teníamos o que tenemos pautada para la semana que viene con el invitado que vos nos vas a traer, nos va a ampliar mucho, ¿no? Fundamentalmente en lo que está pasando en El Hoyo, en Lago Puelo, en toda esta zona en donde realmente el descontrol fue generalizado. Bueno, vos nos has enviado imágenes desde la Patagonia en donde un cuartel de bomberos fue prácticamente arrasado. Sí. Las imágenes fueron devastadoras. Esa es la brigada de contraincendios de Golondrina, que está en El Hoyo. Que bueno, lo quemaron íntegro, no quedó nada de las instalaciones, dentro del predio había unos 15 vehículos, los quemaron todos, se perdió absolutamente todo ahí. Y ya se sabe que los incendios fueron intencionales, porque hay 3 imputados, 1 preso, 2 prófugos. Los prófugos posiblemente estén escondidos en algunas de estas usurpaciones donde la justicia no quiere entrar. Y bueno, sí, Diego nos va a contar mucho más, porque aparte él es el que está resistiendo. Si avanzan sobre la propiedad de Diego, ya avanzan sobre el que sigue, que es una familia que vive ahí. Pero de yo hecho, creo que Diego, para entrar a su propiedad, tiene que entrar por el vecino. Claro, la importancia de visibilizar de acá de Buenos Aires el tema de Diego es tal de que no queremos que a Diego le pase algo en algún momento, porque no está exento de que en algún momento, en algún hecho de violencia, o lastimen a alguien de su familia, o directamente asesinan a alguien de su familia, o inclusive a él. Así que me parece que es muy importante la presencia de la semana que viene que nos cuente. Yo te cuento, Euge, que ya está con nosotros Javier Rotondo, quien es el presidente de Cartés, con el que vamos a hablar un tema también que es muy importante y que bueno, que esta semana fue noticia en todos los medios nacionales, que tiene que ver la no prórroga de las extensiones a la producción de biocombustible. Así que bienvenido, Javier, te saludo. Ponemos una pequeña tandita musical y vamos a abordar los temas que habíamos hablado con vos. ¿Te parece? Bienvenido a nuestra radio, Javier. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches, un gusto. Bueno, ahí nos acomodamos y como dijo María Eugenia, en el sur parece que las cosas están cambiando, y no solamente en el sur, sino en muchos lugares. Así que vamos a poner un tema que está relacionado con el cambio de una grande, de Mercedes Sosa. Usina Radio. Seguí nuestro portal digital de noticias y escuchá nuestra programación www.usinaradio.com.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales en Instagram como @usinaradio_, Twitter @usinaradio, o escribinos a nuestro número de WhatsApp 11 58 21 96 14, en Facebook como Usina Radio _ o en nuestro canal de YouTube Usina Radio. Usina Radio te mantiene informado. Del campo a tu mesa, un programa dedicado al sector agroindustrial, con la mirada puesta en las necesidades, desarrollo y crecimiento de las economías regionales, oportunidades de inversión y actualidad del sector, con un equipo bien federal, con María Eugenia Briones, Fernando Sotz, Abelardo Usandivara y Damián Gianoli. Entrevistas, opinión y muy buena música de diferentes regiones del país. Viernes, 20 horas por Usina Radio. www.usinaradio.com.ar. Del campo a tu mesa. Bueno, ya regresamos a este tercer bloque del campo a tu mesa, 20 horas 36 minutos, 22 grados 8 décimas, y como les anticipamos en el bloque anterior, ya contamos con la presencia del presidente de Cartés, Javier Rotondo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata estos tiempos de la Argentina? Hola, Damián, un gusto, María Eugenia, un gusto estar con ustedes.
y bueno, reinventándose, tratando de llevar la pandemia mundial y la pandemia argentina, ¿no? Que es esta necesidad de reinvención y de resiliencia de todos los que estamos en el interior y de todos los que creemos y apostamos a un modo de vida, a un sistema productivo, en fin. La verdad que ha sido un año muy duro el 2020, si bien nuestra actividad, gracias a Dios, tuvo el enorme desafío, y no lo que muchos ven como un privilegio, sino como una responsabilidad, el haber podido seguir produciendo agroalimentos y moviendo el eje de la alicaída de economía, fue un desafío importantísimo. Y creo que este 2021 vamos camino a una situación, espero, no similar, por favor, porque la verdad que el daño sería muy grande, pero estar a la altura de las circunstancias y ser un sector muy dinámico nos hace ser muy responsables, pero a la vez un poco agradecidos, ¿no? Haciendo un primer acercamiento, ¿no? El tema de que te hemos planteado nosotros para la charla y para esta entrevista, ¿te tomó por sorpresa ayer el hecho de que haya fracasado la sesión en diputados para aprobar la prórroga de las extensiones para el biodiesel, o es una cosa que vos ya te imaginabas que iba a pasar, ya lo veían desde el sector que iba a pasar esto? Lamentablemente, un tema tan importante y que trasciende los posicionamientos políticos, en el que no debería haber ningún tipo de puja, cae envuelto en lo que estamos muy mal acostumbrados ya, o tristemente acostumbrados los argentinos, que es este juego de la política mezquina, ¿no? De la política que busca solamente el prevalecer posiciones, y con esto del juego, del quórum, y de que si yo te doy, vos me das, tan lejos de la gente y de la necesidad de los distintos sectores, que no me pareció. Sabíamos que iba a haber una posibilidad de que se cayera por falta de quórum, y terminó siendo así. La verdad es que el tema la posición nuestra es clara, el que no debería haber ningún tipo de rispideces ni de posicionamientos en algo tan claro como es las bioenergías, como en la que el mundo va hacia esa opción. Realmente nosotros, la coyuntura política nuestra es una máquina de embarrar e impedir todo, y algo que debería ser de fácil acuerdo, de rápida trabajo hacia adelante por nuestra clase dirigente, queda eclipsado, queda absolutamente enmarcado en esta lógica del debate de posicionamiento de la Argentina antinómica, ¿no? Estás de un lado, estás del otro. Una pena. La verdad que uno ve que se toman este tipo de leyes, ¿no? Que uno considera que tienen que ser, yo te cuento un poquito, Javier, para que vos sepas. Nosotros, los programas de esta emisora, tratamos de llevarlo todo por el lado de las políticas públicas, y me parece que en ese sentido el desarrollo de la producción de biocombustibles debe ser una política pública consensuada entre los distintos sectores políticos de la Argentina, que a veces no se dan cuenta del daño que le hacen al desarrollo de las inversiones, ¿no? Que tienen específicamente. Ayer se vio una cosa increíble en la Cámara de Diputados. Yo lo voy a decir porque nosotros hablamos de políticas públicas precisamente. Ayer se vio no solamente que faltaban diputados de un sector de la oposición que había impulsado el tratamiento de esta ley, sino que había un corte entre provincias, si eran diputados de provincias petroleras, o si eran diputados de provincias que provenían del biocombustible, una cosa de locos. La verdad que es muy difícil llevar adelante. Nosotros siempre hacemos mención a esto, Javier, es la primera vez que tenemos la oportunidad de entrevistarte, pero seguramente no va a ser la última, pero nos llama poderosamente la atención eso, lo que vos decías, de que venimos de un año muy difícil, en el cual el sector rural, el sector agropecuario le generó muchos ingresos en términos de dólares al país, que es lo que el país está necesitando. Y uno ve que las políticas que se llevan adelante parece que son para castigar a ese sector, no para incentivar la inversión obviamente que estamos hablando, aparte de biocombustible, estamos hablando de energías renovables, sostenibles, que sean más limpias,
Y acá vos ves que hay sectores, ya te digo, no solamente dentro del sector petróleo y del biodiesel, sino entre diputados de las provincias en función de la producción que tienen. Así Damián, yo le quiero hacer, bueno, no es una pregunta, sino más bien, porque la idea es que el que nos está escuchando entienda de qué estamos hablando. Entonces, yo te voy a pedir, Javier, si vos podés explicar para una persona que esté escuchándonos en la radio y no sepa qué es el biocombustible y cuál es el proceso. Bien. El biocombustible básicamente es una arista más de la producción del sector agropecuario, que es, puntualmente para que la gente lo entienda, son dos grandes producciones, una a una escala mucho menor, que es el biodiesel, que se hace con el poroto de soja, ¿sí? Que es un derivado del aceite refinado de soja, y con un proceso de destilación se produce este biodiesel. Todos los autos, vehículos diésel de la Argentina tienen un corte en sus combustibles, sobre todo en los combustibles de las petroleras, en lo que se conoce como euro o combustible premium, o gasoil premium, tienen un porcentaje importante de este componente que es el biodiesel de soja. Y el bioetanol o etanol de maíz, que es el producto alcohólico de la destilación de maíz con el que se cortan las naftas, ¿sí? La nafta premium o la nafta super que el ciudadano común tiene. La ventaja de esto es que es una energía 100% renovable, el maíz y la soja lo son, no extractiva, y que va atendiendo el mundo a como una energía más limpia, no absolutamente limpia, sino más limpia, y más sustentable en el tiempo. Con esto de ser y parecer en cuanto a las políticas ambientales, muchas veces esto se predica, pero no se ejerce. Argentina había entrado en el año 2006 en una ley, que es esta ley que se vence, vence cada 15 años, y hay que renovarla, y partiendo de la base que Argentina ya la incumplió, porque establece porcentajes de ir cortando o diluyendo los combustibles fósiles o derivados de petróleo, como son la nafta y el gasoil, con estos biocombustibles. Hoy estamos en porcentajes menores a lo que la ley ya establece que tendrían que tener en esta época. Y a su vez, al vencer la ley, lo que se busca es una nueva ley, esa sería la de máxima, ante la negativa de distintos sectores, por todo esto que claramente Damián hizo muy bien alusión, y esto acá no se sabe de oficialismo o oposición, sino son posicionamientos de distintas realidades, de lobbies de la industria petrolera, de lobbies de la industria automotriz, que tiene que ver con los motores. Es un debate bastante amplio. Se ha logrado que corre peligro la ley. Entonces, la de mínima que pidieron muchos diputados de provincias productoras de los principales sustratos de los biocombustibles, como son la soja y el maíz, pero puntualmente de etanol de maíz, que es el que lleva el mayor porcentaje de corte en nafta, se pidió la prórroga de la actual ley para poder sentarse a debatir una nueva ley superadora. Porque no solo es el cupo de corte en el porcentaje con que se corta la nafta o el gasoil, sino que el precio por cada litro de biodiesel o de bioetanol, que también lo fija el Estado, al que, por ejemplo, YPF, Shell, Action, le compran a las etanoleras o a las productoras de biodiesel ese litro o ese metro cúbico de ese combustible. Y hay que decirlo, también con el gobierno anterior hubo un congelamiento del valor. Por lo tanto, hoy el productor de etanol, que muchas veces, para que ustedes tengan una idea, Córdoba, de las 5 etanoleras de la Argentina, de etanol de maíz, Córdoba tiene 3, y el 50% de las pequeñas productoras de biodiesel, o sea, de biodiesel de soja, están en Córdoba también. Es un actor central para nosotros. Entonces, claramente los diputados de todas las fuerzas políticas de la provincia plantean esto como una necesidad. ¿Qué pretende parte del oficialismo? No solo no aprobar la prórroga de la ley, sino restarle a los cupos de corte y seguir congelando el precio de cada litro o de cada metro cúbico de etanol. Por lo tanto, lo que tienden es a que las fábricas, o sea, la industria etanolera, desaparezca, que se pierdan puestos de trabajo. Yo estoy en Río Cuarto, yo soy nativo de Río Cuarto, sur de Córdoba, la primer etanolera de la Argentina que está aquí, que es una empresa pyme,
de productores agropecuarios que invirtieron, hicieron un desarrollo, les costó muchísimo, y hoy dan 150 puestos de trabajo en una ciudad mediana del país, por lo tanto, no es menor. Y eso hoy corre peligro. Por lo tanto, ahí está el eje, porque hablamos mucho del posicionamiento político de los lobbies, y no hablamos del bien común. Acá no estamos hablando solo de un beneficio del sector industrial, acá estamos viendo que se beneficia el eje del maíz en el interior productivo, que la transformación de valor de esa materia prima que se va, si no tal cual, al puerto, y eso genera arraigo y genera puestos de trabajo. Entonces, ese es el eje de nuestro debate, que el ciudadano común entienda que va a vivir un ambiente más limpio, con menos quema de combustibles fósiles, con mejor arraigo en el interior, con mayores posibilidades laborales y con un verdadero desarrollo de los pueblos del interior, evitar la migración, evitar la pobreza, es decir, se combate con hechos y no con relato. Perdón que me extendí tanto. No, perfecto, no, está perfecto. O sea, la idea es que el que nos escuche realmente sepa de qué estamos hablando, y vos claramente estás planteando el prejuicio desde el bolsillo del que carga combustible en su automóvil hasta un impacto ambiental. En un supuesto gobierno, llamale este y también el anterior, si se quiere, y todos, y ya es una corriente en el mundo donde se tiende a las energías renovables y no extractivistas, como bien lo planteaste. Entonces es un prejuicio ambiental. Sí, entiendo perfectamente esto de los puestos de trabajo, que muchas veces no se dice, no se ve, al campo se lo demoniza, la soja es mala, el maíz es malo, pero resulta que estamos hablando de un combustible con sustentabilidad, además, que no contamina, un no contaminante, y tiende a desaparecer. Con lo cual yo entiendo que esto entra dentro de la problemática de lo que son las economías regionales, que es lo que queremos que la gente entienda, que el país no termina en Buenos Aires. No, y en función de lo que están hablando, ¿no, Javier? Uno piensa que uno de los principales argumentos que esgrime el gobierno actual a la hora de querer llevar adelante una nueva ley es que quiere favorecer a las pequeñas pymes, ¿no? Y uno lo ve, no sé si es razonable lo que yo te voy a preguntar, vos me corregirás si no es así, que quieren que se vayan, que se fusionen pequeñas empresas, no sé, es un argumento medio raro, porque si bien, como bien decís vos, si se mantiene el precio y realmente las pequeñas pymes no tienen la escala necesaria para ser competitivas, lo que terminan haciendo es perjudicando a esas pymes. Es como un contrasentido lo que quiere hacer el gobierno. Por lo menos yo lo miro de esa manera, no sé si está bien analizado o no. Absolutamente, y te agrego algo más. Es discurso, a nuestro juicio, retórico para ese porcentaje de la población argentina que compra el relato de ricos contra pobres y de favorecer a las pymes. A ver, estás condenando a la no inversión, estás condenando a la pérdida de puestos de trabajo, y oculta algo más, que es lo más, quizás, el eje y del que nadie habla. Oculta la incapacidad de un sector del actual oficialismo para manejar ese elefante blanco que es YPF. En definitiva, lo que ellos quieren hacer ver como que favorecen en ese discurso de barricada o de retórico para que caiga agradable en los oídos de un sector de la población, de que van a pelear por las pymes y de que van a salvar YPF nacional, en definitiva lo que hace es volver a petrolizar YPF, volver a hablar del barril criollo, quitarle la posibilidad de la evolución de nuevas energías y volver a primarizar esto de la industria petrolera, de un YPF que es hoy un enorme agujero negro, como tantos otros que tiene el país y que nos cuestan a todos los argentinos. Entonces, es realmente un debate absolutamente desviado de la realidad. Ojo, como este hay muchísimos otros, ¿no? Sí. Tenemos algo reciente que es esta modificación de ganancias y tantas otras cosas que se sigue cargando al sector privado, al sector pyme, al sector del interior, y no se entiende que con más Estado presente y gastando más, el resultado es claramente más recesión, más inflación, más pobreza y menos progreso, y sobre todo en el interior, ¿no? Y la verdad que eso a uno le da cierto grado de frustración. Mari, te veo ahí pensando, ¿le querés hacer alguna preguntita más a Javier? Bueno, para mí lo que él explica está clarísimo, y
es totalmente contradictorio. En realidad, yo creo, es un comentario, no una pregunta, pero es un año de campaña en la cual este gobierno todo lo que hace absolutamente es hablarle a su núcleo duro, desde el relato, no desde la lógica, y lamentablemente se traslada a un tema como este tan delicado, una cuestión legislativa, que tendría que estar, realmente hoy está en la agenda mundial, y nosotros no damos quórum para eso. Sí, me quedé pensando también, aparte, porque también en el Bolsón hay una empresa que instaló durante la pandemia, iba a venir una gente, unos belgas, a instalar unos generadores de energía eléctrica que son sustentables, que, bueno, ahora el río está por bajo del caudal ecológico, pero eso puede abastecer de electricidad al Bolsón, el Follel, el Hoyo y no sé qué otro lugar más. Y como son 3 los proveedores de energía eléctrica, solamente a ellos les permiten hacer funcionar 2 de estos generadores, que no sé si se llaman así, pero bueno. Pero las turbinas, exactamente. Me llamó mucho la atención porque fui a conocer, y las otras 2 empresas con las que se compite, que no dan, digamos, el espacio para que esta empresa sea el proveedor, no se han ayornado a la tecnología. Uno hace funcionar las turbinas a gas y el otro a gasoil. Entonces, ¿de qué sustentabilidad estamos hablando? ¿Y dónde están los movimientos supuestamente ecologistas? Bueno, en fin, nada, fue un pensamiento. Sí, pero yo te agrego algo a lo que decís claramente. Bueno, escuchaba en el tema anterior y usted está en una zona en donde, como señal que haya una inversión extranjera para proveer nuevas tecnologías en un territorio virtualmente tomado, virtualmente en conflicto civil y sin resolución, en donde tenemos una ministra de Seguridad antropóloga que dilata las cosas. Es claro que, así como decían recién, que usted decía, daba señales confusas del Poder Legislativo. Tenemos un país que está en esas condiciones. Tenemos un país en donde el presidente de la Nación a la mañana dice al presidente del Club de París que tiene voluntad de pago, y la presidenta en ciernes a la tarde dice que no hay plata y sube el riesgo, y después a la noche el ministro Guzmán habla con el presidente del fondo. Entonces, no tenemos un rumbo, no tenemos claro qué queremos, tenemos un corto plazo. Así que imagínense si las bioenergías pueden llegar a ser tema prioritario. Cuando ¿Y tenemos, cómo podemos ayudar? Y es una pregunta en serio que yo te hago, Javier. ¿Cómo podemos ayudar nosotros desde este lado de la comunicación? no claudicando, no venciéndose ante las presiones, nosotros como dirigentes levantarnos a la mañana y seguir con el mismo ímpetu de dejarle algo. Yo tengo una hija de 8 años y eso es lo que a mí me motiva. Les aclaro que nuestra actividad gremial agropecuaria de CRA, como Confederación de Ganadería CRA, es 100% honorario. No nos hace ni mejores ni peores, pero lo hacemos 100% por vocación. Dejamos nuestra actividad, yo soy médico veterinario y productor agropecuario. Dejo mi actividad, mi tiempo, para dedicarle al pos del bien común. Cuando los buenos y los que nos consideramos con valores nos vamos cansando y nos van venciendo, las empresas de energía que prebendariamente arreglan con los gobiernos para seguir usando turbinas con tecnologías viejas, con gasoil, con gas, y no adornarse a la producción de biogás, que, por ejemplo, una planta de bioenergía, de biocombustible, produce a su vez subproductos que pueden ser utilizados para generar megavatios de energía eléctrica, y seguimos venciéndonos con grandes empresarios que son grandes prebendarios de los gobiernos de turno, y bueno, y el lugar que no ocupamos lo va ocupando otro. Y cuando la comunicación deja de ser independiente, cuando los comunicadores como ustedes dejan de tener la libertad de graficar lo que pasa, y empezamos con esta grieta de TN o C5N, y toda esta cuestión, y nos metemos de lleno en la Argentina de Claudio Fantini, que es un politólogo que yo respeto mucho, dice que Argentina sufre de dualidad fóbica, y es el país de las antinomias. No logramos encontrar equilibrios sobre la verdad. Entonces creo que eso es lo que nos pasa. Mientras más gente del sector privado que vivimos invirtiendo, no somos mejores, porque esa es la otra. Nos hacen creer como que somos los salvadores de la patria, y esperamos el Mesías que no va a llegar nunca. Entonces,
cada uno tiene que desde cada uno de los sectores ser. Nosotros el sector agropecuario no es el más importante del país, es uno más. Cuando tengamos eso y seamos dignos y logremos que la corrupción se condene en serio y que el lugar que no ocupamos lo ocupe otro con otras ideas, no vamos a salir adelante. Yo creo que nosotros es no claudicar, levantarse toda la mañana con las mismas convicciones, y ojalá algún día llegue alguien que entienda todo esto, ¿no? Que se sale desde la ciudadanía común para adelante. Muchas gracias, Javier. Javier, cuando vos estás exponiendo claramente, ¿no?, cuál es el sentimiento de cada uno de los dirigentes del CRA, que como bien dijiste vos, nosotros en más de una oportunidad hemos entrevistado, ¿no?, inclusive al presidente, a Jorge Chemes, en donde vemos que el trabajo que ustedes hacen es un trabajo vocacional, en donde defienden no derechos particulares, sino derechos colectivos de todo el sector. ¿Qué sensación te deja cuando vos ves que nuestros representantes hacen este tipo de cosas, por ejemplo, de las que hicieron ayer con, yo no sé, me imagino, vos hoy estás ahí, por lo que veo, no sé si en tu casa, en una oficina, pero igualmente que el resto de los presidentes de las distintas confederaciones, seguramente te levantás, te vas a tu pueblo, te vas al lugar en donde tenés tu actividad privada y te levantás tempranito. Te acostás tarde. Nosotros hemos entrevistado a presidentes de sociedades rurales que a esta hora estaban volviendo de sus lugares de trabajo, ¿no? Me acuerdo de un caso, no sé si recordás, María Eugenia, si de Chubut o también de una sociedad rural del sur, en donde venía con su camioneta, tiró su camioneta al costado de la ruta y se prestó la entrevista con nosotros. Cuando ustedes dan tanto por el país, porque es verdad que no, vamos a darle la derecha, de que no son la principal actividad. Yo considero que sí, porque eso lo ves en términos económicos, lo ves en términos de ingreso de dólares, lo ves en términos de exportaciones, así que yo valoro la humildad que vos tenés de no resaltar todo lo que el sector rural aporta a la Argentina. Pero, ¿qué sensación te causa cuando ves que la política tiene una agenda totalmente distinta a la que tiene, por ejemplo, en tu caso, la producción? Y pasás por distintos estados. Yo tengo 44 y desde los 15 que empecé, o antes, en el movimiento rural, desde joven, en los ateneos juveniles de nuestro movimiento, y cuando era más chico me daba ira, y tenía mucha bronca. Y ahora que uno se va poniendo más grande, te da tristeza y frustración. Te pone un freno al ímpetu que puedas tener por querer cambiar las cosas. Yo creo que las sensaciones de ese divorcio, y me pasa, mira, te soy sincero, lo hablo mucho con mi esposa es una persona profesional, es médica, nosotros somos clase media, no somos grandes productores, vivimos familiarmente, yo de 3 generaciones de productores mixtos, con una fuerte impronta ganadera, con la pasión que eso significa, y le decía que yo ya pierdo las ganas de perder las formas, de tragarse los sapos. Uno habla con muchos políticos de todos los sectores, de todas las fuerzas, y el grado de falta de palabra, de ambigüedad, te genera mucha ganas de decirle las cosas como son, y uno pone la institucionalidad que tiene atrás, la representación del sector y guardar las formas, y te tragas el sapo, tratás de decirlo con mucha altura. Es prácticamente, yo creo que 20 años de yoga y de budismo zen acelerado, pero uno todavía se levanta a la mañana con ganas de seguir adelante, pero realmente te da una impotencia, porque es el país de las oportunidades perdidas, es el país de las oportunidades perdidas, y en esto soy autocrítico. Nosotros como sector, por ejemplo, el 2008, que fue un hito, que supimos capitalizar y que no, creo que muchos no supimos capitalizar lo que la gente nos dio como mensaje de apoyo, y a su vez, también creo que el anterior gobierno tuvo una posibilidad histórica y no estuvo a la altura tampoco, de poder transitar un camino porque no es lo mismo crecimiento que desarrollo, eso en teoría económica todo el mundo lo sabe, y nosotros crecemos porque tenemos espasmos y decrecemos, pero no desarrollamos. Entonces, pasan los años, pasan las generaciones y seguimos en la Argentina por ser, y hablamos del país por ser. Bueno, todavía eso me motiva a tragarme los sapos, a
tragarme la bronca y a seguir adelante, intentando que algún día se alineen los planetas y podamos salir adelante. Ahí perdón. Si querés hacer una última No, pregunta. no, en realidad le iba a preguntar a Javier si lo conocía a Martín Sousa, ya que dice que incursionó en la parte ganadera. Mirá, Martín, yo por cuestiones generacionales, muy amigo de mi hermano, su padre Hugo. Nosotros tenemos una firma martillera que durante 45 años hicimos su remate de hacienda de una de sus razas. Es amigo personal de la familia, ex dirigente, presidente de CRA, ex presidente de nuestra confederación, ex presidente de mi rural de origen, que es la rural de Río Cuarto. Sí. Su padre, Hugo, un tipo metedor que con 83 años agarra y se hace 1200 kilómetros de su campo en Salta, todavía. Y Martín, bueno, Martín es la continuidad de eso, ¿no? Un tipo de unos valores, son esos vascos aguerridos, tipos de mucho laburo, que no saben de recular, que le dan para adelante, apasionados por el brangus, apasionados por la genética, y la verdad que les guardo un cariño, somos muy amigos y muy cercanos. Bueno, lo vamos a entrevistar, Damián, en algún momento a Martín. Sí, obvio, obviamente que sí. Te cuento, Javier, que nosotros tenemos la particularidad de que siempre nos excedemos en el tiempo. Hoy somos dos nomás. Estamos terminando a tiempo. No somos dos nosotros, ¿viste? Normalmente hay dos personas más que nos ayudan a entrevistar a nuestros invitados. Bueno, pero hoy han tenido problemas de conectividad, ¿viste? Con el tema de las fuertes tormentas que hubo. Y nos quedamos María Eugenia y yo, pero realmente fue muy rica la entrevista, fue muy lindo todo lo que no, y muy interesante todo lo que vos nos contaste, ¿no? Que obviamente a uno lo lleva a pensar en lo que vos decís. Uno tiene motivadores que son emocionales más que nada en la Argentina, porque vos te remitiste a tu hijo o a tu niña, no sé si dijiste de 8 años, y creo que nosotros cuando pensamos en esa construcción de ese país, de tener en definitiva un proyecto común y compartido, ¿qué es lo que necesita la Argentina? Eso, tener un proyecto común y compartido, más allá de las diferencias políticas, porque nosotros tenemos que tener un sendero, como bien dijiste, Javier, no de crecimiento, sino de desarrollo, y de desarrollo sostenido, no de ir para un lado o ir para el otro, como nosotros decíamos al principio de nuestra presentación en los programas, decíamos de que nosotros apuntábamos a las políticas públicas fundamentalmente porque no coincido, por lo menos yo, no coincido en que las políticas tienen que ser de derecha, ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda, sino que lo que tenemos que es de ir para adelante, y no en una guerra ideológica, en una discusión de ideas. Por ahí pasa por el desarrollo de un país, por la discusión del mundo de las ideas. Y uno cada vez que los escucha a ustedes y les pregunta si son tenidos en cuenta, los escuchan, y en la mayoría de las veces participan de reuniones, a veces ni los invitan, en otras ocasiones intentan armar organizaciones paralelas a la mesa de enlace para quitarle valor, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente, por eso vos acá en esta radio te vas a encontrar con gente que dice las cosas como son, y no le tenemos miedo a nadie, nosotros defendemos la verdad, sabemos cómo son las cosas, no vamos con doble discurso, porque ustedes son así, ustedes la gente del campo son así, no van con doble discurso, están sosteniendo y apoyando políticas que nosotros consideramos que son de Estado, Javier, y en función de eso, para vos, ¿por dónde pasarían, para ir cerrando un poco el programa, las 3 preocupaciones básicas de Cartés? ¿Por dónde pasaría hoy la agenda de Cartés? Me quedo corto con 3, pero te las digo a las 3. 5 si querés, yo porque no quería abusar de tu tiempo. No, por favor, justamente creo que diste la tecla con algo que es el sentido no solo de nuestra confederación, que haya políticas de Estado para el sector y no de gobiernos, y no coyunturales. En esto de la Argentina binaria que te dije yo, de que todo el que asume borra con el codo lo que el otro hizo con la mano. Chile pasó de
Pinochet, a la democracia, Olwein, Frei, Bachelet, Lagos, por nombrar algunos, Piñera, después de vuelta Bachelet, socialdemócrata de derecha, pero parte de la política, no solo agropecuaria, sino energética, y un montón de otras cosas que hicieron bien cada uno de los que fueron antecediendo al que seguía, las mantuvieron, y eso es política de Estado. Y es sencillo. La Calle y Pepe Mujica hablan según lo que manifiestan una vez por mes o cada 15 días, y son antagónicos desde el punto de vista del pensamiento. Entonces, nosotros llevamos todo al terreno de lo infranqueable, de lo absolutamente antinómico, y ahí es donde vamos a fallar. Me parece que creo que esa es la principal necesidad que trasciende a todos los gobiernos. Vos recién, Damián, en la pregunta me parece que diste la respuesta. Después sí, tenemos cuestiones, seguridad jurídica, que haya un plan, que es un plan de país, un plan de país que enamore al país, que diga esto para acá vamos. Proyecto de país, mirá, yo no soy neófito, uno no es autodidacta, solamente leo de historia, y te puede gustar o no, pero a mí me parece que el último gran proyecto de país que hubo en la Argentina fue con Frondizi. Vos podés estar de acuerdo o no, pero el tipo dijo por acá, y lo llevó adelante. Hace desde esa época que no hemos encontrado a alguien que diga es por acá, y que nos convenza a todos. Me parece que eso como pensamiento general, y después de lo sectorial, es una enorme necesidad de previsibilidad, de sensación de protección y de entendimiento más que de protección de los gobiernos. Es decir, che, estos tipos que, como dice Damián, que por ahí somos más humildes porque pensamos que ese discurso de los miles de millones de dólares al ciudadano común de conurbano que vive en 45 metros cuadrados y que no tiene necesidades básicas insatisfechas desde hace 70 años, no le llega a ese discurso de que somos la rueda que mueve el país y genera exportaciones. Tenemos que acercarnos a esa gente. Y para acercarnos a esa gente necesitamos un Estado que no nos diga, che, estos son los malos, los eternos malos de la película. O sea, muchas veces déjennos hacer. O sea, no pido políticas, pido el reconocimiento, y el reconocimiento es denos previsibilidad un poquito, que hemos demostrado en más de una ocasión que nosotros no llevamos la plata a las Seychelles, nosotros no la revoleamos por arriba de los conventos, sino que vamos y compramos una cosechadora, vamos y compramos una sembradora, le ponemos hacienda, vamos al gomero del pueblo, hacemos reparar el motor de la camioneta en el pueblo, y eso es simplemente eso. Ojalá que ese camino lo podamos retomar y que alguna vez Argentina lo tuvo, ¿no? Pues no es que no lo tuvo nunca. Entonces, qué sé yo, me parece que con eso nos conformamos. Parece muchísimo, pero es tan simple. Y la verdad que es como que hay exceso de políticos y escasez de estadistas, ¿no? Por ahí pasa un poco el tema, lo que está apuntando Javier. A mí no sé si, Eugenia, a vos te pasa lo mismo. Yo cada vez que hablo con estos muchachos, y perdóname que te digan, que te nombre así, con estos muchachos, que son los presidentes de las distintas confederaciones rurales de la Argentina, es como que siempre me quedan cosas por preguntarle. Me parece que lo vamos a tener que volver a invitar en un tiempo no muy lejano a Javier, si es tan amable como fue hoy, para hablar de otros temas, porque la verdad que fue muy interesante la charla que mantuvimos con vos, Javier. Desde ya te agradezco la buena voluntad que tenés. Hoy es un día viernes, y acá, viste, hay un dicho que dice hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y todo el mundo quiere huir a comer un asado. Allá me imagino que se querrán ir a tomar un fernet con una coca en Córdoba, ¿no? pero estabas acá al pie del cañón contándonos sobre la situación del biocombustible, y bueno, abordamos otros temas. La verdad que te agradezco mucho, Javier. Yo desde lo personal no te conocía, pero fue un placer gigante haberte conocido, haber dialogado con vos, y eso se lo debo a mi amigo personal, Alejandro Besana, que siempre me facilita eso último no sé si es tan bueno que lo digas. No. La verdad que un gran amigo. No, te digo que nos ha abierto la puerta de la ruralidad de par en par, y por eso tenemos nosotros la facilidad, que a mi criterio creo, de poder entrevistarlos a ustedes y conocer lo que piensan, ¿no? Porque a veces en estas charlas la mayoría de los dirigentes hacen como una autocrítica
del tema de la comunicación, de que por ahí tienen que mejorar mucho el tema de la comunicación del sector rural hacia el resto de la sociedad, porque, bueno, yo creo que es muy importante, porque yo soy partidario de que acá en la Argentina se tiene que producir una migración inversa masiva, ¿entendés? Que se vaya la gente del conurbano al interior del país, y los únicos que pueden generar laburo, como se dice vulgarmente, son ustedes, son la gente de las pymes del campo para llevar adelante esas políticas, ¿no? Eso, aparte, tiene un impacto transversal en la Argentina, porque eso te mejora condiciones de seguridad, te mejora condiciones de educación, te baja el gasto público porque el sector privado absorbe mucha mano de obra que hoy lamentablemente el Estado la paga y no la tendría que pagar. Y eso cae sobre las espaldas de ustedes, los productores, ¿no? Que son los que en definitiva... Y te aporto algo más, le da algo al ser humano que parece tan distante en este país que nadie piensa, le da dignidad. Exactamente, Es lo más importante. La palabra de la boca. Yo creo que necesitamos una recolonización de nosotros mismos, en todo sentido. Sí, coincido, porque, es bueno el concepto. O sea, lo veo yo trabajo mucho territorio, viajo bastante, veo pueblos que van quedando como pueblos fantasmas. Siempre digo que vuelvan los trenes, ¿no? Viví de chica en el campo, particularmente en un campo por el cual se hizo la estación de tren y posteriormente el pueblo, y mi abuelo hizo la capilla. Entonces, vos venís de ahí. Por su tonada usted está en el sur, pero del norte. Sí, yo soy salteña, y ahora estoy en Salta. Pero estuve, como decíamos al principio con Damián, estuve 15 días en el sur, viendo el tema de incendios, usurpaciones y todo lo demás. Acá en Salta también hay una ola tremenda de usurpaciones y está atravesada por la ruta 40, el tema va por ahí. Y como conozco productores, mira, yo un día me quiero hacer una gira federal para ir a todos los campos que me han invitado a comer asado a lo largo de estos últimos 6 años. Anote el Río Cuarto en la lista, le vamos a pedir al Vasco Susa que nos invite acá a las acequias, acá se invita Por supuesto que sí. Casa, ¿no? Y vos sabés que el tema ese de la recolonización lo hemos hablado en algún momento con Martín la última vez que estuvo, que bueno, fuimos a comer una parrillita por acá nomás, que no se podía hacer asado de la pandemia. Y bueno, con esto de que van quedando estos pueblos, que no se favorecen las economías regionales, lo que vos decís, que vas al taller del pueblo, vas al electricista del pueblo, haces las compras en el almacén y todo lo demás, y vos ves cómo se van quedando vacíos, y es una lástima. Bueno. De verdad necesitamos recolonizarnos nosotros mismos y darles, a ver, hacer un poco también mea culpa social, si se quiere, y favorecer que la gente joven vuelva al interior. Porque se habla mucho de federalismo, pero somos muy pocos federales. Muy poco federales. Coincido 100%. Nosotros quienes vivimos esa realidad que acaba de graficar todos los días, y es replicable a todas las provincias, se ve con mayor, si se quiere, énfasis en algunos sectores en donde el ferrocarril era el punto de nexo y desapareció, mucho en nuestra pampa gringa, pero se ve mucho en el norte, mucho en la Patagonia, y se ve muchísimo en provincias pobres, ¿no? Que han sido cooptadas por el Estado y que han perdido esta cuestión de la dignidad de ser del interior, ¿no? Me parece que eso me gustó mucho el concepto de recolonizarnos, ¿no? De refundarnos como sociedad. Sí. Ojalá que la podamos hacer, ¿no? Bueno, yo acepto el asado en Córdoba, y usted cuando se dé una vuelta por acá, acepte los vinos de Salta. Sí, por favor. Todavía le debo, hace mucho que con Martín no voy a la zona de La Ajita, ahí de Joaquín B. González, donde tienen ellos sus campos, y también tengo amigos al frente, así que también tengo que andar por allá. Será bienvenido. Javier, yo también me voy a enganchar en el asado ese en Córdoba cuando vaya a Neuquén, y cuando vengas a alguna reunión de confederaciones acá. Y lo llevamos a Besana al asado también. Claro, lo llevamos a Ale.
Y cuando estés acá por Buenos Aires, realmente va a ser un gusto tomarme un cafecito o compartir algún almuerzo con vos en alguna Si oportunidad. Dios Realmente, quiere y volvemos un poco a la pandemia mediante, nos deja poder empezar a tener algunas reuniones presenciales por allá, como lo eran antes los consejos de CRA, con mucho gusto y andaremos por allá. bueno, te ¿Este año agradezco hay mucho. exposición rural? ¿En Palermo no se sabe? ¿No se Se sabe dice todavía? que sí. Yo creo que va a ser difícil por la fecha, julio, fin de julio, primeros días de agosto. Pues ahora está confirmada que se haría, pero bueno, todo depende de cómo pasemos el invierno. Sí, sí. Hay que ver cómo Claro. avanza el tema de la vacunación y cómo está el Ese no clima. avanza. Ese tema Esto no avanza, aparentemente Damián. no está Cambiemos avanzando, de ¿no? tema, El no. tema de la vacunación. Realmente, bueno, es todo un tema, realmente da para muchos programas los temas que hemos abordado. Vuelvo a insistir en que te agradezco mucho, Javier, esta oportunidad que nos has brindado de escucharte, de Por el darnos un gusto mío. panorama de la realidad de tu región. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema que hace alusión un poco al sentimiento que tiene la ruralidad en Argentina, ¿no? Que es un tema del chaqueño palavecino que se llama Amor Salvaje. Ese amor salvaje que cada mañana nos hace levantar, poner la pava, tomarse el matecito, agarrar el tractor o agarrar el caballo y Escucha, ponerse a laburar tempranito, llueva, haya sol, calor, frío. Me parece que por ahí Damián, pasa un poco, ¿no, Euge? ¿querés poner un tema que nos representa realmente, que no sea ese tema espantoso del chaqueño? Pone ¿Cuál? Facundo Sarabia, pone Facundo Sarabia a mi país. Y yo con eso me despido. Te agradezco si me pones ese tema y les deseo un excelente fin de semana. Tenés que hablar un poquito para que yo lo busque. Facundo Sarabia. A mi país. No se peleen, no se peleen, a mí me gustan los dos. Así que No, quédense el chaqueño tranquilos. no. Escuchá esto de Facundo Sarabia, hijo de No, chalchalero. A ver. yo me llamo Javier, por la samba para Javier, que cantaba en los Chalchas de Ignacio Anzuategui. Así Por eso. que en ese ¿Encontraste? sentido, Ahí va el tema. Nos despedimos con el tema que pidió Eugenia. A Buen ver si fin lo de. yo creo que lo conozco. Buen fin de Javi, buen fin de Euge. gracias a Bueno, ustedes, muy amables, muy amables. Bueno, ahora escuchen, no se vayan, escuchen el tema, por favor.